Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión sobre generalidades, ¿no? De la genética. Entonces, pues realmente esto es más bien un poco de biología celular, pero pues vamos a hablar sobre el ciclo celular, ¿no? Y la importancia que tiene, pues en lo que es la genética, ¿no? Entonces, pues el ciclo celular lo vamos a dividir en lo que van a ser dos fases, ¿no? Lo que tenemos la interfase que va a ser cuando se duplica, ¿no? El material genético, va a haber un aumento en el tamaño de la célula y pues se van a generar proteínas y organelos para pues las futuras células hijas, ¿no? Y la fase mitótica o fase M, que pues simplemente va a ser la repartición de ese material genético, organelos, proteínas, etcétera, ¿no? Y pues finalmente la división celular para a partir de una célula progenitora o padre formar dos células hijas, ¿no? Que van a ser idénticas. Entonces, pues ya propiamente podemos ver aquí todo lo que va a ser el ciclo celular, ¿no? Entonces, pues la interfase va a estar compuesta de tres fases individuales, ¿no? La fase G1, que la G es de crecimiento, fase S o fase de síntesis, donde se va a duplicar el ADN y podemos ver que esta pues va a ser la fase más grande, ¿no? O con mayor duración en todo el ciclo, ¿no? Debido pues a que pues va a ser muy tardado replicar los alrededor de 30,000 genes que tenemos, ¿no? Y la fase 2, G2, que va a ser pues ya para prepararse antes de la mitosis, que también pues es otra fase de crecimiento, ¿no? Y ya propiamente lo que es la mitosis lo podemos subdividir en 4 o 5 fases, ¿no? Dependiendo de la referencia, ¿no? Que estemos utilizando. Entonces, recordando, ¿no? La fase S va a ocupar casi un 35 o un 45% de lo que va a ser el ciclo celular, mientras la célula esté activamente dividiéndose, ¿no? Entonces, realmente, pues es la fase más grande de todas, ¿no? Y pues va a representar casi un 50% de todo el tiempo, mientras que la mitosis propiamente o la fase mitótica eh, va a tener una duración muy mínima, ¿no? Alrededor de un 5 o 10%, ¿no? Entonces, como dijimos, ¿no? La interfase se va a componer de la fase de síntesis y las fases de crecimiento, ¿no? G1 y G2. Entonces, en la síntesis se duplica el material genético y pues en las fases de crecimiento el tamaño de la célula va a aumentar y se van a producir proteínas de organelos, ¿no? Para las células hijas, ¿no? Y ya en cuanto a la fase M o a la mitosis, pues podemos ver las subfases que la van a componer, ¿no? Que son la profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Y pues la citocinesis, que propiamente va a ser cuando pues se separan las células, ¿no? Entonces, en la profase lo que va a ocurrir es que los cromosomas se van a condensar, es decir, se van a tornar visibles, ¿no? Y pues va a empezar el ensamblaje de lo que van a ser los centriolos, también pues va a desaparecer lo que es el núcleo, etcétera, ¿no? Eh, Después en la metafase, lo que vienen siendo los cromosomas se van a alinear en la línea media, ¿no? Entonces se van a acomodar y los centriolos se van a unir a lo que viene siendo el cinetocoro de los cromosomas para pues repartirse esa información genética, ¿no? Entonces, durante la anafase, pues los centriolos van a jalar o atraer, ¿no? Este, esos cromosomas a los polos de las células que se están formando y aquí podemos ver cómo pues a nivel de lo que antes era como que la línea media se empieza a hacer como que una especie de gemación, ¿no? Entonces de ahí pues se va digamos como que a cortar o partir la célula, ¿no? Y ya la telofase pues simplemente se separan las células, se vuelve a formar los núcleos y pues se ensamblan lo que vienen siendo los centriolos y lo que viene siendo el material genético, pues ya pues se descondensa, ¿no? O se vuelve activo genéticamente, ¿no? Algunos autores añaden una quinta fase entre lo que es la profase y la metafase, ¿no? Que es la prometafase, pero pues nosotros nos vamos a basar en estas
4 fases, ¿no? Profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Y bueno, aquí en este esquema pues podemos ver pues cómo se organiza, ¿no?, el ciclo celular. Entonces tenemos una fase G0 que va a ser cuando pues la célula no va a estar activa dividiéndose o activamente dividiéndose, perdón. Y ya tenemos pues lo que es la interfase, la fase M o mitótica y pues la interfase, recordando, ¿no? Está compuesta por la fase sintética, que es la fase con mayor duración en el ciclo celular, y las fases de crecimiento, ¿no? G de growth, de G1 y G2, ¿no? Y ya en la fase mitótica, pues tenemos profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Y bueno, aquí hay unos videos que pueden ser útiles, ¿no? Para que vean un poquito más sobre el ciclo celular y la mitosis propiamente. Entonces, pues ya hablando, pues ya un poco más adentrado a la genética, tenemos algunas herramientas, ¿no?, que pueden ser útiles para diagnosticar, ¿no?, enfermedades genéticas, como lo que es el cariotipo, ¿no? Entonces, recordando un poco lo que ya habíamos visto, pues el ser humano como especie va a contener 46 cromosomas, ¿no? O 23 pares de cromosomas. De estos 23 pares, 22 van a ser cromosomas no sexuales o lo que se conoce como autosomas, ¿no? Entonces, 22 pares o 44 en total van a codificar para lo que es básicamente todo el cuerpo. Y vamos a tener un par de cromosomas que van a ser sexuales o los gonosomas, ¿no? Que van a, pues generar lo que es el dimorfismo, ¿no? Lo que nos van a hacer hombres o lo que nos van a hacer mujeres, ¿no? Entonces, en total, todas las personas pues sanas, o todos los humanos sanos, deben de tener 46 cromosomas, ¿no? 46 XX en el caso de las mujeres y 46 XY en el caso de los hombres. Entonces, el cariotipo es una herramienta muy útil para ver si nosotros contamos pues con los cromosomas que debemos contar, o pues para ver si nos faltan o nos sobran cromosomas pues de algún tipo, ¿no? Entonces, recordando lo que habíamos visto sobre las alteraciones cromosómicas, tenemos por ejemplo las numéricas, ¿no?, que iban a ser las euploidías y las aneuploidías. Entonces, acuérdense, euploidías van a ser cuando tenemos múltiplos de 23. Entonces, si tenemos 23 cromosomas, eso es una monoploidía. Si tenemos 46, eso es una diploidía. Si tenemos 69 cromosomas, eso sería una triploidía. Y si tenemos 92 cromosomas, eso sería una tetraploidía, ¿no? Entonces, pues básicamente va a ser que tenemos múltiplos de 23, ¿no? En cambio, lo que son las aneuploidías, pues vamos a tener un cromosoma extra o menos de algún par en específico, ¿no? Entonces, en las aneuploidías, pues entran enfermedades como por ejemplo lo que es el síndrome de Down, que sería la trisomía 21, pero no nomás va a afectar las aneuploidías a los cromosomas no sexuales, sino que también puede afectar a los cromosomas sexuales o los gonosomas, ¿no? Entonces, podemos tener otras enfermedades como por ejemplo en el caso del cromosoma X, podemos tener la monosomía X, es decir que pues es una mujer que solo tiene un cromosoma X, ¿no? Y esto se conoce como el síndrome de Turner, que es la única monosomía compatible con la vida. En cambio, en cuanto a los hombres, pues podemos tener, por ejemplo, en el caso de lo que es el síndrome de Klinefelter, pueden tener dos pares de cromosomas X y su cromosoma Y, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, también está la trisomía 18, etcétera, ¿no? Hay varias enfermedades, ¿no?, que se pueden manifestar de esta forma, y el cariotipo es un estudio bastante sencillo y fácil de hacer, que nos permite identificarnos si hay alguna pues anomalía estructural importante en el número de cromosomas. Y pues lo otro, si hay aquí algún problema en cuanto a la morfología o la forma que normalmente tienen
estos cromosomas, ¿no? Y ya básicamente aquí pues lo podemos ver en el microscopio. Normalmente el cariotipo, pues ¿cómo se hace? Se toma una muestra de sangre, se separan, ¿no?, lo que vienen siendo los eritrocitos de los glóbulos blancos a través de la centrifugación. Después de centrifugarse la muestra, pues ya se toman los eritrocitos y pues lo que se va a hacer es que se van a lisar, ¿no? Entonces se va a exponer el material genético, pues se fija y otras cosas ahí un poco más técnicas y se le va a colocar una tinción o una coloración para poder este, apreciar más fácilmente los cromosomas, ¿no? Y pues ya básicamente pues al microscopio pues se va a ver si aquí tenemos pues cromosomas extras o nos faltan o si hay algún problema con la morfología, ¿no?, de estos. Y ya pues hablando un poco de otros temas, pues tenemos lo que es el empaquetamiento del ADN, ¿no? Entonces, pues todos sabemos que normalmente el material genético no se va a expresar de la misma forma en distintos tejidos y pues en distintos tiempos, ¿no? Entonces, normalmente no todo nuestro ADN eh, está activo normalmente, ¿no? Entonces tenemos como que formas de almacenamiento eh, para el material genético que no está pues utilizándose en ese momento, ¿no? Entonces, a medida de que vamos almacenando más el ADN, pues cada vez va a ser más difícil que el equipo o las enzimas encargadas de hacer que ese ADN se exprese estén activas, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a obtener, por ejemplo, la forma que va a ser la más genéticamente activa va a ser la doble hélice, ¿no? Después, esta doble hélice se va a enrollar en un grupo de proteínas llamadas histonas y van a formar lo que se conoce como el collar de perlas, ¿no? Entonces tenemos el grupo de histonas envueltas en la doble hélice y pues la misma doble hélice va a formar así como la especie del hilo del collar, ¿no? Después estas histonas y doble hélices que forman el collar de perlas se van a como que empaquetar aún más y van a formar la cromatina, ¿no? Y una vez que la cromatina está así empaquetada y todavía se enrolla de lo que viene siendo el ADN, pues van a formar los cromosomas, ¿no? Entonces, el cromosoma pues sería la forma menos genéticamente activa del ADN, ¿no? Y el ADN en su doble hélice por sí solo sería la forma más activa genéticamente. Ok, aquí podemos ver un poco sobre la anatomía, ¿no?, del cromosoma. Entonces, hay varias estructuras que son importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que son los cromosomas van a estar compuestos de dos cromátidas, ¿no? La cromátida, ¿qué va a ser? Va a ser la unión de un brazo corto con un brazo largo, ¿no? Eso va a formar una cromátida, ¿no? Recordar, ¿no?, que el brazo corto se conoce como brazo P, de pequeño o petit, ¿no? Y el brazo largo se conoce como el brazo Q. Esto es útil para saber identificar en qué, por ejemplo, en qué cromosoma se ubican ciertos genes, ¿no?, que son así de, pues, importancia médica, ¿no?, para los pacientes. Luego, por ejemplo, tenemos lo que es el telómero, que van a ser, pues, los extremos de los brazos, ¿no?, o de las cromátidas. Entonces, el telómero es muy importante debido a que según se va dividiendo la célula, esos telómeros se van acortando o se van achicando. Entonces, em, a medida que la célula pues se replica, va a ir como que envejeciendo y en algún punto esa célula ya no se va a poder dividir. En cambio, por ejemplo, en ciertos procesos como es, por ejemplo, el cáncer, las células cancerígenas contienen un tipo de enzima que va a evitar que se degraden estos extremos, ¿no? Y es por eso que el cáncer, pues básicamente, si tú le das las condiciones adecuadas, pues se va a seguir multiplicando indefinidamente. En cambio, una célula, pues normal o sana, eventualmente va a llegar así como que a su tiempo de vida y ya no se va a poder dividir más y pues finalmente va, pues,
pues morir, ¿no? Por medio de apoptosis, por ejemplo. Y una vez que pues fallece, pues eso va a dar lugar a lo que pues conocemos como la senescencia o el envejecimiento, ¿no? Tenemos también otra estructura importante que es el centrómero. El centrómero va a ser una estructura que va a unir a las cromátidas, ¿no? Y dependiendo de en dónde se ubique ese centrómero, pues el cromosoma va a tener una forma así particular. Y luego enseguida del centrómero tenemos lo que se conoce como el cinetocoro, que es una estructura que va a permitir que los centriolos se adhieran a los cromosomas para el momento de realizar la mitosis, ¿no? Y pues separar eh, los cromosomas al momento de eh, pues hacer la mitosis, ¿no? Otro parte importante pues serían lo que viene siendo los locus o los alelos, que vienen siendo las bandas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de genes, siempre vamos a tener una copia de un gen que va a provenir del padre y otra que va a provenir de la madre. Entonces, eso se conoce como un alelo, ¿no? Que vienen siendo las dos copias para un mismo gen. Entonces, dependiendo, ¿no? De las características de ese gen, pues en ocasiones pues se pueden presentar ciertas enfermedades o pues que la persona sea sana o a lo mejor la persona pues puede ser portadora de alguna enfermedad genética, sin embargo, no manifestar síntomas, ¿no? Ok. Entonces, otro dato aquí importante van a ser las características genéticas de las células, ¿no? Entonces, lo que vienen siendo las células somáticas o las células que conforman el cuerpo, como por ejemplo eh, neuronas o miocitos, que son células musculares, o células endoteliales que van a cubrir el interior de los vasos sanguíneos, etcétera, se conocen como células somáticas. Entonces, todas las células somáticas van a tener un número diploide de cromosomas, es decir, 2N, o que tiene dos juegos de cromosomas. Entonces, en un adulto, todas sus células, a excepción de las células sexuales, van a contener 46 cromosomas, ¿no? A menos que tenga alguna enfermedad, pero en condiciones normales siempre van a ser 46, ¿no? En cambio, las células sexuales van a tener un número haploide de cromosomas o la mitad de los cromosomas de pues, las células somáticas o corporales, que sería 23, ¿no? Entonces, al momento de que se fusionan los dos gametos o las células sexuales, pues se genera un cigoto y ese cigoto va a contener un número diploide de cromosomas, ¿no? 23 del papá y 23 de la mamá, ¿no? Entonces, parte de cómo se va manifestando pues toda esta herencia genética va a consistir en dos formas, ¿no? Lo que es el genotipo, que básicamente va a ser todos los genes que contenemos cada quien como individuo, y el fenotipo, que va a ser la expresión física de esos genes de una persona en particular, ¿no? Entonces, si por ejemplo se me hace un estudio genético y se me secuencia todo mi ADN, pues aquí estaríamos hablando de genotipo, ¿no? Sin embargo, ese ADN va a dar las características que nos componen o conforman a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eh, mi ADN es lo que me va a hacer fenotípicamente o mi fenotipo como yo soy, lo que nosotros podemos ver. Entonces, por ejemplo, el cabello chino, la barba, el color oscuro de los ojos, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que nos hace, pues a nosotros mismos va a ser nuestro genotipo, ¿no? Y nosotros lo podemos ver en el fenotipo, ¿no? Entonces, pues recordando, ¿no? Lo que vienen siendo las bases de la genética, pues el ADN va a estar conformado, ¿no? Por lo que son los pares de bases. Entonces, tenemos lo que es la guanina, la citosina, la timina y la adenina, ¿no? Entonces, cuando tenemos tres pares de bases, estos van a codificar para un aminoácido, ¿no?
Y cuando ensamblamos varios aminoácidos vamos a generar proteínas. Esto lo vamos a ver un poquito después. Y aparte de de estar compuesto por los pares de bases, el ADN también van a estar compuestos por lo que viene siendo eh, una columna de fosfato, ¿no? Y pues esa columna y la estructura de las moléculas de los pares de bases le van a dar la forma helicoidal tan famosa, ¿no? Que tiene el ADN. Entonces, pues recordando aquí un poquito, ¿no? Cuando tenemos un espermatozoide que va a contener eh, 23 cromosomas, X o y un óvulo que va a contener 23 cromosomas, y uno de esos va a ser un cromosoma X de forma obligada. Al fusionar ambas células durante la fecundación, vamos a recuperar el número diploide, ¿no? De cromosomas y pues aparte va a generar un individuo con características genéticas únicas, ¿no? Entonces, en lo que fue el año de 1865, Gregor Mendel estableció, ¿no? Las herencias, bueno, las leyes de la herencia genética, ¿no? Que se conocen como las leyes de Mendel. Entonces, pues parte del propuso el concepto del gen, sin embargo, el término ya propiamente pues fue acuñado por otra persona, ¿no? Y pues él estableció pues cuál era la relación de pues estos genes con las características que heredaban pues las personas y cualquier ser vivo, ¿no? Entonces, pues sus experimentos, nomás así recordando un poco de historia, pues se basaron, ¿no? En lo que eran algunas plantas, principalmente de chícharos, ¿no? Entonces él observaba cómo algunas tenían una semilla rugosa o lisa, el color de las flores que tenían, la forma de las vainas, si también eran lisas o si eran verdes o amarillas, si eran rugosas, si las plantas eran altas o si eran cortas, etcétera, ¿no? Entonces él eh, vio que a medida que se reproducían estas plantas a través de la polinización, este, podía esperar ciertos resultados dependiendo de las características de las plantas que él cruzara, ¿no? Y en base a esto, pues estableció sus tres leyes, ¿no? Que es el principio de la uniformidad, de la segregación y de la transmisión independiente de las características genéticas, pero todo eso lo podemos reducir en forma muy sencilla, ¿no? En que como las plantas del experimento de Mendel, aquí tenemos lo que es el cuadro de Punnett, ¿no? Que nos sirve para eh, ver o conocer cuáles van a ser las características genéticas de los hijos de unos individuos en particular, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, tenemos lo que son los genes dominantes que siempre se van a expresar mientras pues estén en el ADN y los genes recesivos que se van a expresar cuando ambas copias de ese gen sean las mismas, ¿no? O en el mismo alelo se tengan ambos genes recesivos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, bueno, lo que son los genes dominantes siempre se van a eh, representar en mayúsculas y los recesivos en minúsculas, ¿no? Entonces aquí tenemos dos plantas que van a ser heterocigotas, es decir, van a tener una copia dominante y una recesiva para el mismo gen, ¿no? Dominante y recesiva, ¿no? Entonces, el gen dominante, en este caso, va a expresar que el color de la flor sea morada y el gen recesivo va a expresar que el color de la flor sea blanca, ¿no? Entonces, ambos padres, como les dije, son heterocigotos, ¿no? Van a tener una copia dominante y una copia recesiva, ¿no? Entonces, aquí en el primer cuadro podemos ver que si una de las plantas hereda ambos genes dominantes de los padres, pues su color va a ser morado, ¿no? Porque el gen B mayúscula que codifica para el color morado, pues es un gen dominante y siempre se va a expresar. Sin embargo, esta planta hija
ambas copias de su gen van a ser dominantes, ¿no? Entonces sería una planta homocigota dominante, ¿no? En cambio aquí, si vemos esta planta, su flor va a ser blanca. Y eso es porque ambas copias del mismo alelo, del mismo gen, van a ser recesivas, ¿no? Que son las B minúsculas. Y pues este gen va a codificar para el color blanco. Entonces, aquí estamos hablando de que esta flor sería también homocigota, pero recesiva. Y aparte tenemos que un 50% de los hijos o la mitad de las posibilidades probablemente sean heterocigotas, ¿no? Entonces, al igual que los padres, van a tener un gen dominante y uno recesivo. Sin embargo, el color de la flor va a ser morado porque el gen dominante siempre se va a expresar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos otra herramienta que es útil en el estudio genético, que es el pedigrí o el árbol genealógico. Entonces, a diferencia del cuadro de Punnett, el árbol genealógico nos permite identificar las mutaciones o enfermedades a través de varias generaciones, ¿no? En el cuadro de Punnett solo podemos ver cuáles son las probabilidades de que un papá y una mamá tengan hijos con ciertas características. Aquí no, aquí vamos a ver no tanto las probabilidades, pero vamos a ver cómo se manifiesta una enfermedad en alguna familia en específico a través del tiempo o las generaciones, ¿no? Entonces aquí pues podemos ver la generación 1, generación 2 y generación 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los cuadrados, perdón, van a representar a los hombres, ¿no? Y los círculos normalmente representan a las mujeres. Entonces tenemos que un hombre y una mujer tuvieron 3 hijos, ¿no? Un hombre, una mujer y un hombre, ¿no? Entonces, los primeros 2 hijos pues van a ser sanos, ¿no? El hombre y la mujer. Sin embargo, el tercer hijo nació con una enfermedad, ¿no? Entonces, como los papás aparentemente son sanos, aquí estamos hablando de una enfermedad de tipo recesiva, ¿no? Entonces, aquí probablemente tanto el papá como la mamá son portadores de una enfermedad recesiva o pues son heterocigotos, ¿no? Para la enfermedad. Entonces, aquí estamos hablando de que el hijo va a ser homocigoto para ese gen recesivo, ¿no? Y por eso es que él está enfermo. Sin embargo, aquí podemos ver que el primer hijo se casó con alguna mujer de otra familia y tuvieron 3 hijos, ¿no? Los cuales pues los 3 son varones. El primer hijo pues es sano, sin embargo el segundo y el tercer hijo presentan la enfermedad. Entonces aquí probablemente este hombre eh, en la segunda generación también, al igual que los padres, era heterocigoto, ¿no? ¿Por qué? Porque es sano y no presentaba la enfermedad. Y probablemente su esposa también, aparentemente sana, haya sido, al igual que los abuelos, heterocigota para esa enfermedad. Entonces, por eso es que 2 de los 3 hijos presentan esa enfermedad. Aquí nomás es cuestión de probabilidades, no es porque a medida de que pase el tiempo va a ser más común la enfermedad. Entonces aquí, por ejemplo, que ya vemos que se va a formar en la tercera generación, la próxima cuarta generación, el tercer hijo pues se casó con otra mujer de otra familia, ¿no? Entonces, dependiendo si la mujer está pues es sana o es portadora de la enfermedad, pues los hijos que tengan van a tener un riesgo específico de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de herencia, principalmente va a estar regida por lo que son las leyes de Mendel. Sin embargo, hay tipos de herencias que no se asocian, ¿no? A lo que es las leyes de la herencia mendeliana. Entonces tenemos la herencia que es autosómica dominante y autosómica recesiva, ¿no? Que van a ser pues principalmente ligadas a las leyes de Mendel, ¿no? Y aparte de los genes autosómicos, pues también hay herencia ligada a los gonosomas, ¿no? O a los cromosomas
de tipo sexual, ¿no? Que también están asociadas a las leyes de Mendel. Pero hay otros tipos de herencia como la herencia mitocondrial o multifactorial o poligénica que no están relacionados, ¿no? O que no se rigen bajo las leyes de Mendel. Entonces, recordando, ¿no? Cuando tenemos enfermedades que van a ser autosómicas dominantes, pues estas enfermedades siempre se van a manifestar en personas que van a ser heterocigotas, ¿no? ¿Por qué? Porque con la presencia del gen dominante, el gen dominante siempre se va a expresar, ¿no? Aquí podemos, si les hacemos un pedigrí o un árbol genealógico, pues vamos a ver que la enfermedad va a aparecer en todas las generaciones, algo que se llama transmisión vertical, ¿no? Que va a ir de generación en generación, ¿no? Entonces, como una línea vertical, va a afectar a todas las generaciones, ¿no? Y al ser autosómico o de cromosomas no sexuales, va a afectar tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que vendría siendo el cuadro de Punnett y tenemos que el papá es heterocigoto para la enfermedad, ¿no? Entonces tiene el gen dominante que va a ser el enfermo y el gen recesivo que va a ser el sano, ¿no? Y la mamá contiene ambas copias para el gen recesivo, o sea, es homocigota recesiva, ¿no? Y aquí podemos ver los genes de la mamá y los genes del papá, ¿no? Entonces, al momento de que ellos tengan hijos, por cada embarazo va a haber un 50% de riesgo de que sus hijos presenten la enfermedad y otro 50% de riesgo de que sean sanos. Entonces, pues aquí ya lo podemos ver. Tuvieron 4 hijos, un hombre, una mujer, un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, el primer hijo, hombre, al igual que el papá, pues salió heterocigoto y presenta la enfermedad. Y la cuarta hija, al igual que el papá, pues salió heterocigoto y presentó la enfermedad. Sin embargo, los hermanos de en medio, pues son sanos, ¿no? Y si ellos tienen hijos, pues sus hijos van a ser, pues probablemente sanos, a menos que, eh, pues sus parejas sean heterocigotos, ¿no? Para la enfermedad o pues presenten esa misma enfermedad dominante, ¿no? En cambio, la herencia autosómica recesiva se va a presentar en personas que sean homocigotas para el gen recesivo, ¿no? Aquí en ocasiones puede saltarse generaciones, aunque realmente no es la regla, pero pues sí puede tener así como que un patrón de saltos, ¿no? Pero pues no necesariamente tiene que saltar, ¿no? Igual al ser una tipo de herencia autosómica va a afectar tanto a hombres como a mujeres por igual y el riesgo de este tipo de enfermedades va a aumentar con la consanguinidad. La consanguinidad es, por ejemplo, lo que ocurría en el caso de los reyes, de que o monarcas que tenían hijos entre ellos mismos, ¿no? Esto también pues suele ocurrir, por ejemplo, en comunidades que están así como que un poco aisladas, donde no hay mucha variabilidad genética, ¿no? No hay muchas personas de otros lados con otros genes, entonces pues el mismo eh, pues se denomina así como que pool, ¿no? El mismo pool de genes o los mismos genes, pues son los mismos que hay en la comunidad, ¿no? Entonces, pues si hay algún gen que esté mutado o enfermo, pues es muy probable que se transmita y se disemine en esa misma comunidad, ¿no? Entonces, aquí pues podemos ver igual, ¿no? Lo que viene siendo el pedigrí y tenemos que ambos padres van a ser portadores de la enfermedad. ¿Esto qué significa? Tienen, bueno, van a ser heterocigotos, ¿no? Entonces van a tener un gen dominante sano y un gen recesivo enfermo. Sin embargo, recuerden, ¿no? El gen dominante siempre se va a expresar y el gen recesivo pues ocupa que sean ambas copias para que la enfermedad se manifieste, ¿no? Entonces, ellos van a portar la enfermedad, pero no van a presentar ningún síntoma, ¿no? Tanto el papá como la mamá. Y aquí pues ya podemos ver el cuadro de Punnett, ¿no? Entonces, tenemos que
una cuarta parte o un 25% de probabilidad de que los hijos, bueno, uno de los hijos o el hijo nazca con ambas copias dominante, ¿no? Entonces va a ser homocigoto, pero dominante, ¿no? Y este hijo pues sería sano. Luego tenemos un 50% o dos cuartas partes de que el hijo nazca pues siendo sano, pero portador de la enfermedad, al igual que los padres. Y tenemos una cuarta parte o un 25% también de que el hijo nazca con ambas copias recesivas o que nazca enfermo, ¿no? Entonces, pues aquí ya lo podemos ver expresado, ¿no? Entonces, el primer hijo nació con la enfermedad, sin embargo, dos de los hijos, pues son portadores de la enfermedad, sin embargo, son sanos, y uno de los hijos, pues ya él completamente sano, ¿no? Él ni porta la enfermedad ni la manifiesta, ¿no? Y bueno, tenemos otros tipos de herencia como la herencia ligada al X, ¿no? Entonces, aquí realmente este tipo de herencia pues puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero principalmente va a afectar al hombre, ¿no? Y en caso de que se presente algún cuadro clínico en la mujer o manifestaciones, realmente la manifestación de la enfermedad va a ser mucho más severa en el hombre, ¿no? Porque pues el hombre solo va a contar con un cromosoma X, ¿no? A diferencia de la mujer que tiene dos. Entonces, normalmente la mujer, al igual que este, los padres, cuando se trata de enfermedades autosómicas recesivas, normalmente va a ser portadora, ¿no? Aunque en ocasiones puede presentar manifestaciones así leves, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que se llama el fenómeno de leonización o lo que es la inactivación del cromosoma X. Entonces, durante lo que viene siendo la formación del embrión, eh, lo que es la leonización básicamente va a inactivar uno de los cromosomas X de la mujer, ya sea el del padre o el de la madre, y pues hay así como que un 50% de probabilidad de que inactive pues el cromosoma enfermo o el sano, ¿no? Sin embargo, este, pues esto va a ocurrir en todas las células, ¿no? Entonces, este 50% de probabilidad de que se inactive o el cromosoma X del papá o de la mamá va a ocurrir en todas las células, ¿no? No es de que en una sola célula se inactivó el cromosoma de la mamá y ya a partir de eso todas las células van a tener el cromosoma materno inactivado. Entonces, por eso normalmente las mujeres no van a presentar síntomas y si acaso llegaran a presentarlos, pues suelen ser muy leves, ¿no? Entonces es como que un, pues mecanismo de protección en la mujer, ¿no? En cambio, pues lo que es la herencia ligada al cromosoma Y son enfermedades, pues relativamente raras y pues debido a que son en el cromosoma Y, pues solo van a afectar al hombre, ¿no? Y pues otra de las características es de que se va a transmitir, ¿no? Del padre a los hijos, ¿no? Y ya cuando hablamos, pues por ejemplo, de lo que es la herencia mitocondrial, pues este es un tipo de herencia que va a transmitir de forma, pues casi virtualmente exclusiva a las madres, ¿no? Entonces, recordando lo que viene siendo el óvulo o el ocito, pues van a ser las células más grandes pues en todas las especies que se reproducen de forma sexual, ¿no? Entonces, debido a esto, pues lo que viene siendo el óvulo va a contener básicamente todas las mitocondrias que van a formar, o bueno, que va a tener el cigoto una vez que ese óvulo se fecunde. Entonces, si hay alguna mutación en lo que viene siendo el ADN mitocondrial de la madre, pues ese se le va a transmitir a todos los hijos, ¿no? Independientemente del sexo. Al igual que eso de la leonización, pues hay un fenómeno de heteroplasmia, que esto significa que va a variar ahí un poquito la presencia, ¿no? De o la afección de la enfermedad a ciertos tejidos. Sin embargo,
normalmente cuando hay así una mutación en el ADN de la mitocondria que normalmente codifica para proteínas que utiliza la mitocondria para la formación de energía o ATP, eh, esto va a hacer que si hay ahí alguna mutación, la enfermedad se va a manifestar en tejidos que van a ocupar grandes cantidades de energía. Y pues normalmente esos tejidos pues son tejidos vitales para la supervivencia del hombre, como lo es el cerebro, los músculos, el hígado o el riñón, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, una de las características del ADN mitocondrial es su forma o disposición circular, ¿no? Este, se tiene idea de que las mitocondrias antes eran un organismo, ¿no? Que en algún momento alguna célula fagocitó o absorbió en su interior y pues tuvieron ahí como que una relación simbiótica, ¿no? Este, en la que el otro organismo pues proveía de energía al organismo hospedero pues a cambio de protección y pues a partir de ahí llegó para quedarse, ¿no? Entonces, eh, pues como les dije, ¿no? Hay ciertos genes que pueden manifestar algunas enfermedades, como por ejemplo este que es la ataxia, o por ejemplo este que es de la Corea, el síndrome de Melas, una versión del Parkinson, pues juvenil, hereditaria, y por ejemplo las distonías que son así contracciones musculares involuntarias, entre otras enfermedades, ¿no? Y normalmente pues estas enfermedades, sus manifestaciones suelen ser muy severas y pues realmente no se cuenta con un tratamiento, ¿no? Realmente pues es un manejo pues sintomático, paliativo en la mayoría de las veces, ¿no? Y bueno, pues ya nomás para concluir, pues lo que es el proyecto del genoma humano se inició en lo que era el año de 1988 y culminó en el 2003, ¿no? Entonces, gracias a este proyecto, pues conocemos las características de todo el ADN o el genoma del ser humano, ¿no? Entonces, de los hallazgos así importantes, pues se descubrió que nuestro ADN contiene alrededor de 3.000 millones de pares de bases. Estos 3.000 millones de pares de bases van a codificar alrededor de 30.000 genes y cada gen codifica alrededor de 3 proteínas en promedio. Entonces estamos hablando de 90.000 proteínas distintas, por lo menos, que nos van a conformar a pues todos nosotros, ¿no? Ahorita pues esto ya es un poco más accesible. Inicialmente el proyecto costó casi 3 billones de dólares, o sea, casi $1 por par de bases. Sin embargo, pues ahorita ya con los avances tecnológicos, pues ya una persona pues de clase media, alta, puede pagar, ¿no? Para que se le secuencie su código genético individual, ¿no? Y bueno, lo que es la clonación existe en la naturaleza y también existe lo que es la clonación artificial, ¿no? Entonces, viendo así los distintos reinos animales, pues básicamente todos, a excepción del reino animal, son capaces de, en distintas especies obviamente, clonarse a sí mismos, ¿no? En el caso del reino animal, la clonación como tal no existe. Sin embargo, hay algunas especies de animales que tienen la característica que es la partenogénesis, ¿no? Que son capaces de engendrar hijos con material genético idéntico a sí mismos, ¿no? Entonces, básicamente estos animales tienen pues la capacidad, ¿no? De como parirse a sí mismos, ¿no? De forma sexual, como pues algunas aves, reptiles, insectos, crustáceos, etcétera, ¿no? A medida que vamos descendiendo, pues es más frecuente, ¿no? Que los animales de esa especie pues cuenten con esa capacidad, ¿no? Y pues bueno, con esto pues terminamos las generalidades, ¿no? Sobre el módulo de genética. Pues gracias por tu tiempo y atención, ¿no?